Veamos la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos, desde el versículo 13 hasta el 20. Le damos la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decían los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. El título del mensaje del día de hoy es: Busquemos y disfrutemos las cosas dadas en Cristo. Busquemos y disfrutemos las cosas dadas en Cristo. Como introducción, tenemos que primeramente estar claro de por qué nosotros necesitamos la salvación. Porque la salvación es personal, no es que esa persona se salva y me salva a mí. La salvación es personal, ¿no? Por eso es importante conocer y saber qué relación tengo yo con el Evangelio. Muchos viven una vida así, ¿no? Que es mi vida y aparte el Evangelio, ¿no? En otras palabras, no tienen claro de cuál es la relación que yo tengo con el Evangelio. Entonces, para esto es que tenemos que regresar nuevamente a este punto. ¿Por qué soy salvo? ¿A través de quién recibí la salvación? ¿Por qué necesitaba la salvación? Esta pregunta nos conlleva a enraizarnos y ordenar el Evangelio. Muchas personas desean ordenar su vida y entrar en el Evangelio. Es una persona ética y moralmente muy astuta, podemos decir. Pero más de esto es que nuestra vida tiene que estar ordenado en el Evangelio. Es lo contrario de lo que acabo de decir, ¿no? Porque Dios nos dio el Evangelio primero, no nos dio un acto primero, ¿no? En el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le daba a su pueblo era una representación de lo cual Cristo iba a hacer como promesa. Sacrificar el cordero, todos estos símbolos que representaban a Cristo, en el Antiguo Testamento mostraba un acto humano, ciertamente. En el ejemplo, cuando Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, Dios le dio el mensaje a Moisés de construir el tabernáculo. Y el sacerdote, o el sumo sacerdote, entraba al tabernáculo, la lámpara, el pan, antes de entrar se tenían que lavar las manos, y estaba el lugar de los santos, y ahí estaba el arca del pacto, ¿no?
todo este ritual, o decimos, ¿no? Todo este proceso representaba, ¿qué? La sanidad espiritual y la purificación, decimos, ¿no? Porque el pecador no puede estar con Dios, ¿cierto? Pero Dios, a través del arca del pacto que presenta a Cristo, trae la unidad ¿a qué? A Dios, ¿no? Por eso es que el sumo sacerdote tenía que hacer todo ese proceso para entrar a ese lugar de los santos. Pero si él se equivocaba, moría de una vez. Pero miren, en el Nuevo Testamento dice, el nuevo tabernáculo fue cumplido. Ahora no es el antiguo tabernáculo, ahora el nuevo tabernáculo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Sabiendo Dios que nosotros somos y no podemos hacerlo, ¿no? Incapaces de hacer un acto perfecto ante Dios, vino Cristo en vez para cumplir todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y eso lo hizo ¿dónde? En la cruz. Por eso es importante que ustedes se ordenen en el Evangelio primero. Porque tenemos el mal concepto y la raíz de la religiosidad en nosotros. Lo aprendimos en la escuela, lo aprendemos en la familia y hasta lo aprendemos en la iglesia. Recuerden, el Evangelio fue lo primero que Dios nos dio a nosotros. Entonces, el comienzo nuestro tiene que estar ¿dónde? En el Evangelio. Cuando entramos en el Evangelio y nuestra vida se ordena en el Evangelio, empezamos a entender que Efesios 2:8. Por gracia, a través de la fe, soy salvo. Porque digamos que si tú te esforzaste y cumpliste algo y llegaste a optar algo de aquí, lo primero que vas a decir en tu boca, sinceramente enfrente de Dios, no va a ser que esto fue gracia. Sinceramente enfrente de Dios no puedes mentir, ¿no? Lo hiciste tú. Por eso es que muchas personas que vemos que comenzaron con la religiosidad o con el yo, en fin dicen, Dios, pero yo hice esto por ti. ¿Pero por qué me castigas? ¿Por qué me haces esto? Y ese fue el primer evento del homicidio de Caín. Por eso es muy importante, ¿quién soy yo dentro de este evangelio? Tienen que saber esto. Porque si no es así, nos olvidamos de qué es el núcleo del evangelio. Olvidamos la necesidad de Cristo nada más. Por eso el primer punto es, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero miren antes, en el versículo 13 dice así, Jesús pregunta primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntan, ¿no? Y ahí salen las respuestas de acuerdo a las personas que los discípulos preguntaron, ¿no? Pero miren, el interés de Jesús estaba ¿en qué? En los discípulos. Por eso dijo en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dijo así, ¿y vosotros? Hoy, el Señor Jesucristo les pregunta a ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras traducciones dice, tú eres el Señor, dice así, el Hijo del Dios viviente. El dueño de su vida, Cristo ahora es. Y entonces Jesús le respondió, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Que ustedes confiesen de que Jesús es el Cristo, no viene de carne ni sangre. Viene totalmente de ¿dónde? Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que esta confesión es el comienzo de una nueva vida.
Esta confesión es el comienzo de un movimiento de vida en mí también. Pero este movimiento de vida viene como poder y luz. Eso es esta confesión. Esto no es un clamor nada más. Esto es el núcleo del Evangelio. Pero después, ¿qué dice Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el catolicismo toman esto como Pedro, el más alto de todos los apóstoles, ¿no? Pero esa no es la interpretación correcta, ¿no? Edificaré mi iglesia significa nadie lo puede derrumbar. Su salvación nadie la puede derrumbar. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Cristo es el verdadero Rey que gobierna sobre todas las cosas. Edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre esta confesión. Y cuando Jesucristo levanta la iglesia, y fue específicamente sobre vosotros, dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que en el diario vivir en nuestra vida de fe, continuamente habrán problemas. Continuamente habrán problemas espirituales, al cual continuamente les darán ¿qué? La inseguridad y la incredulidad, de que ustedes no fueron levantados con esto, y ni por Cristo. Por eso es que regresamos al punto de nuevo de que tienen que comenzar y ordenar su vida en el Evangelio primero. Por eso prefiero que una persona, aunque le falte mucho, desee estar en la palabra, desee estar en el Evangelio. Nosotros no necesitamos personas inteligentes, tampoco personas que tienen un triunfo. Jesucristo llamó a los que Él deseaba, dice así. Y esto es lo que Él deseaba. Ellos dijeron nada y lo siguieron nada más. ¿Qué significa eso? Discípulo. El discípulo sigue a la palabra. Porque dice Jesucristo, el que me sigue a mí, el que sigue la palabra, el que oye la palabra, es verdaderamente mi discípulo, es así. Por eso ustedes siempre tienen que confirmarse continuamente. ¿De verdad yo deseo más estar en la palabra o deseo estar más en respuestas? Tienen que de verdad confirmarse eso. ¿Por qué? Porque continuamente el diario vivir de nuestra vida tenemos tentaciones viniendo en nuestra vida. Pero dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Claramente hay una descripción y una explicación teológica con un respaldo histórico sobre qué es Hades, ¿no? Y qué es la región de Cesarea de Filipo. En otras palabras, Jesús estaba en un lugar al que todos tenían diferentes ideologías y religiones y ídolos. Jesús estaba específicamente en esa región. En otras palabras, estaba en el Meca donde estaban todas las religiones. Y ahí se proclamó que el único camino para encontrarse con Dios. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? La batalla espiritual, el comienzo de que el reino de Dios se establezca ahí. El comienzo. Por eso que ustedes confiesen esto en su campo, en su trabajo y créanlo y lo disfrutan. Es decir, el reino de Dios se ha establecido en este lugar de las tinieblas. Por eso es que ustedes, el evangelismo no es donde sea. El evangelismo es donde Dios les envía y los ha comisionado a ustedes. ¿Por qué? Porque es importante ese lugar. Es un punto estratégico espiritualmente. Por eso nunca piensen de que el lugar que yo estoy, el trabajo que yo estoy, es porque yo quise. No, Dios les ha comisionado a ustedes ahí. Nunca olviden eso. Por eso, siempre tienen que entender esto. Dios a través de Cristo me ha salvado a mí. Porque más el tiempo transcurre y los últimos tiempos vienen, dice Dios envía el espíritu de
de confusión. Esto no es para tentarnos, esto es para darnos una prueba. El que pasa la prueba crece espiritualmente. El que pasa la prueba disfruta de los talentos que Dios le ha dado a ellos, ¿cierto? Recuerden, el talento había, pero lo escondió y lo botó, en otras palabras. La perla de gran precio, ¿a quién se lo va a dar? A los que saben del precio de esa perla, ¿cierto? Tienen que ustedes rápidamente entender la bendición que Jesucristo mismo está clamándonos y proclamándonos a nosotros hoy mismo. Ustedes poseen esta misma bendición. Por eso es que ustedes recuerden, a través de esta confesión, estando junto contigo, te dio la autoridad de atar todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares en la tierra también será atado y desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está con nosotros. Muchas personas presentan a Cristo como un amigo, como un compañero, ¿no? Hay muchos seminarios también así, ¿no? Pero más de que un amigo, un compañero, Él es el Señor de su vida ahora. Es diferente ya, diferente. Y esto es lo que dijo, te daré las llaves de los reinos de los cielos. En otra, ya perteneces tú al reino de Dios. Ya no pertenece al reino de las tinieblas. ¿Pero por qué te dio esto? Porque era necesario clamar y comenzar la batalla espiritual en ese lugar. Recuerden que esta confesión fue antemano en Mateo capítulo 15, alimentación de los 4,000. Después de un gran milagro. Pero Jesús no dijo nada después del milagro. Más allá le voy a decir, pero miren veamos en Mateo capítulo 16. Versículo 5 hasta el 7. Mateo 16, 5 al 7, disculpa. En el subtítulo, ¿qué dice así? ¿Qué dice? La levadura de los fariseos. Pero miren, esto fue antes de que Jesús pregunta, ¿quién decide que el hombre soy yo? Miren qué dice en el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿esto dice por qué no trajimos pan? Jesús le está diciendo algo espiritual, pero los discípulos están pensando en qué. Jesús nos está diciendo por qué no trajimos pan. Estos son los discípulos de Jesús ahora mismo en este estado, ¿no? Y dice el versículo 8, y entendiéndolo, dice así, Jesús ya sabía que ellos iban a responder así. Le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y al final, versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Nosotros sin darnos cuenta estamos escuchando levadura de fariseos. Estamos estando obsesionados en la doctrina de los fariseos y los saduceos. Pero dice que esto no es algo que es visible, pero es una levadura. Y la levadura al final, ¿qué hace? ¿Qué agente tiene esta levadura? De engrandecerlo. Por eso es que, en fin, su comienzo tiene que ser con el Evangelio. Pero todos quieren ser el fariseo y después tomar el Evangelio. ¿Qué pasará? Nadie puede agobiar la levadura que está ahí. Va a ser mucho más grande de lo que imagina. Recuerden. Pero Jesús siempre, en momentos críticos,
al cual los discípulos no entendían, habló su palabra. Por eso está bien que ustedes estén en problemas ahora mismo. Está bien que estén en una situación al cual no le pueden decir a nadie ahora mismo. Está bien que ahora mismo estén en conflictos. Porque Jesús sabe que a través de esto, Él desea darle la palabra a ustedes ahora mismo. Pero esto pasa cuando nosotros mismos, sin disfrazarlo, sin empaquetarlo, lo llevamos ante Él como es. Porque nuestra naturaleza siempre es, déjame arreglarme y ahí voy a Dios. Entregarme, dice así. Déjame mejorar mi situación y me entrego, ¿no? Usted no tiene un noviazgo con Jesucristo, ¿no? Él es el rey de su vida. Es diferente. Por eso tienen que de verdad entrar en esto. Por eso meditar en la palabra es meditar en esta realidad y esta confesión. Por eso ahora mismo estamos en esta situación. Estoy yo y está Juan 19:30. Jesús dijo en la cruz en 19:30, todo consumado es, todo consumado. Ya terminó, significa eso. Ya lo terminé. Pero yo digo, aún no. ¿Por qué? Porque aún en mi realidad, el presente, está el problema. Pero Jesús dijo, ya lo terminó. Ese espacio, ¿por qué estará? ¿Por qué estará? ¿Será porque Cristo es insuficiente y el problema no se resuelve? Y a veces preguntamos, ¿pero por qué Cristo interviene directamente y lo resuelve? Lo quita, ¿no? Ese es el deseo de cualquier cristiano, ¿no? O dicen, ¿por qué creó Dios el árbol del bien y el mal? Para que caigamos en este pecado, ¿no? ¿Por qué? Se olvidan de quién es el hombre original. Recuerden, todas estas preguntas comenzaron cuando nos separamos de Dios. Toda esa pregunta. Porque cuando estamos juntos con Dios, entendemos de por qué tenía que haber ese árbol del bien y el mal. Porque el árbol del bien y el mal no era para destruir al hombre, era el pacto que hizo Dios con el hombre. Pacto significa que yo lo cumpliré si tú lo guardas. Esa es la diferencia. El árbol del bien y el mal era exactamente lo que Dios ha puesto en la imagen en el hombre. Tú eres criatura, pero con mi imagen yo te creé. ¿Para qué? Para que disfrutes todo lo que te he preparado a ti. Pero si olvidas eso, te das cuenta que ya no terminó. Por eso, recuerden, todos los problemas que ustedes están pasando por es una oportunidad para concluir aquí. Exactamente, Dios nos está mostrando qué es la vida de fe. Esto no significa que siempre tenemos que padecer de un problema para cumplir, para ver esto, sino que sin esto no veríamos la necesidad de tener a Cristo. Ustedes se han encontrado con personas adineradas o personas que son renombradas o personas que tienen un triunfo. Muy poco buscan a Cristo. Había un anciano que por muchos años era anciano de la iglesia, pero le dijo esto al pastor: yo amo más a este mundo que el evangelio. ¿Por qué? Tiene dinero. Tiene todas las cosas que él necesita. Todos lo respetan. No quiere votar eso. Porque en el cielo no hay eso. No hay rango. ¿Cierto? Por eso el anciano dijo: me gusta más este mundo que el cielo, dice así. Entonces, toda nuestra vida tenemos que vivir como pobrecitos. No. Si ustedes saben la razón de por qué está pasando esto, entonces no tienen otra razón ahora. Una razón. Necesito a Cristo siempre.
necesito a Cristo siempre. Ni un segundo puedo vivir sin Cristo. Esta es la confesión del ¿qué? Del discípulo de Cristo. Ustedes ya no fuercen su confesión. Que sus confesiones sean cánticos ahora. Más estamos en la vida de fe, más forzamos nuestra vida de fe. Y no debería ser así. Tiene que ser cánticos, confesiones agradables ante el Señor, al cual tú te gozas. Y esto solamente es posible en esto. Así que por último, segundo, ahora ustedes tienen que entender que el verbo fue hecho carne y este verbo cumplió todo. Todo, no a la mitad, lo cumplió todo. Pero ahora tengo que verme a mí. ¿Qué estado espiritual estoy yo? Porque eso es el asunto. Él lo terminó todo, pero mi estado espiritual, ¿cómo está? Veamos Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 20. Comienza en el versículo 14. Les voy a hablar de este contenido, ¿no? Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿no? Después de la transfiguración, ustedes conocen esto, ¿no? Después de que Jesús dijo, cuando Jesús estaba con los discípulos, Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan quedó dormido, Pedro se despertó, vio a Elías, vio a Moisés y vio a Jesús, y Pedro se emocionó y quisiera vivir con ellos siempre y quería hacer una casa con ellos. Después desapareció Moisés y Elías y quedó solamente Jesucristo, ¿no? Después de ver esto, Jesús baja a la montaña, de la montaña. Y ahí está este muchacho endemoniado. Pero miren, dice que los discípulos ya estaban con estos padres de este muchacho endemoniado. En otras palabras, los discípulos hicieron todo lo posible que vemos en Lucas de sacar fuera demonios. Porque Jesús dijo, los envió en pares y le dio la autoridad de echar fuera demonios. Y también le dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces ahora, con este muchacho ellos estaban, imagínense, peleando con este muchacho para sacar el demonio. Pero dice aquí, no salió este demonio fuera. Pero dice aquí en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y después vemos acá, versículo 19, el versículo 18, disculpa. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echesen fuera y no pudieron, dice así. Pero me dice, y 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice así. Pero ¿por qué Jesús permite que esto suceda? Para darle la palabra. Y aquí dice, Jesús, le trajeron al muchacho, ¿no? Dice que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo, ¿no? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, dice así, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice así. El padre trajo al muchacho sabiendo que si traía a este muchacho Jesús iba a sanar. Pero mire qué dice, pero si puedes hacer algo, dice así. No creyó cuando estaba en ese mismo lugar. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En la traducción coreana dice así,
viniste con fe, pero ¿por qué no crees? Y dice, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolcaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Solamente a través de Cristo cambia la identidad de esa persona. Muchos hacen movimientos de sacar demonios. No solamente en el movimiento pentecostal. Chamanes, brujos, sacan demonios. Pero nunca dicen, no entres más en él. No hay otra razón al cual ya puede entrar de nuevo. Pero otras religiones, ellos entran de nuevo. 7 veces más, dice así, demonios fuertes entran. Recuerden, Jesucristo desea darles a ustedes su palabra. Que su incredulidad no termine con incredulidad. Que su incredulidad cambie a qué? Como dice el Padre, ayuda a mi incredulidad. Esto es salir hacia adelante ante el Señor como es, así. Si fuera yo el Padre, no, es que creo que me malinterpretaste, es que sí tengo fe, pero vine acá, pero quería respetarte y no quería quitarte tiempo, pero nosotros venimos siempre así ante el Señor. Pero este Padre dijo, creo. En otras palabras, estaba en urgencia. Pero recuerde, el campo está en este estado, urgente. Ustedes van al campo y hay miles de personas sufriendo espiritualmente. Y aquí vemos específicamente, desde niño dice así. Y no hay nadie que les ayude. Recuerden, sus problemas, su incredulidad, Jesucristo desea cambiarlo ¿a qué? A su mensaje de salvación. Al mensaje de que Cristo es todo al final. Conclusión. La conclusión de ustedes el día de esta semana, este domingo y para esta semana es una cosa nada más. 1 Corintios 2:12. Leámoslo y terminamos este tiempo del mensaje. 1 Corintios 2, versículo 12. ¿Qué dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No vivan una vida que no le pertenece a ustedes. No vivan una vida de otro reino. Eso es muy no natural. Por eso es que, siendo creyentes, vivimos como esclavos. Eso no debería ser así, ¿no? Ustedes no recibieron el espíritu de este mundo. Pero recibieron el espíritu de ¿qué? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que espero que durante esta semana vayan con la seguridad que esta confesión es el principio, el comienzo y el fin de todas las cosas. Y con esta confesión, recuerden quién mora en ustedes, qué autoridad tienen, qué bendición se ha levantado en su vida y qué batalla espiritual ha comenzado ahora. Y con eso, dándose cuenta de lo que ahora Dios nos ha concedido. Oremos. Dios, muchas gracias. Que este tiempo de culto, las almas y nuestro espíritu sea avivado. Que sea un tiempo al cual podamos concluir y confesar de que Jesús es el Cristo. Que solamente Cristo sea nuestra confesión y nuestro cantar. Continuamente guíanos con tu Espíritu Santo y dentro de tu morada al cual nos guía y nos llenas con tu gracia, podemos ser testigos con testimonios vivos en nuestros campos y en nuestros encuentros. Dale la fuerza espiritual, derrama de tu gracia para que fluya esta gracia abundante de tu evangelio en nuestra vida
y en nuestros encuentros que tú nos concedes durante esta semana. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, el infinito amor de nuestro Padre, la guía y la morada y la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros creyentes de Latinoamérica, específicamente los que escuchan vía online, sea para siempre eternamente con ellos. Amén. Muchas gracias.